Buenas tardes, chicos. Volvemos con otra entrevista más para el canal y hoy hemos traído a Salva García. ¿Qué tal, Salva? Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues encantado de estar por aquí contigo para charlar y para ver qué es lo que sale en el día de hoy. Pues nada, ya verás que nada malo, nada malo. Lo primero que te he dicho, tanto fuera de cámaras como te voy a comentar ahora, es gracias por tu tiempo, sobre todo por eso, que es lo más importante. Ya sabes lo que dicen, que el tiempo es oro, y nos has ofrecido ahí tu tiempo, agradecértelo y sobre todo que esperamos que sea el pase lo más leve posible y que te lo pases lo mejor posible también y que sea más ameno de lo que se puede hacer normalmente el nombre entrevista. Bueno, gracias a ti por la invitación, evidentemente. Y nada, aquí estamos, puestos y dispuestos, evidentemente, a echar un buen rato y a que la gente que vea esto, evidentemente, pues también intentemos que lo pase bien. Exacto, totalmente. Vamos a empezar con algo bastante básico que quiero, que es que te presentes tú también, ya que te he dado yo un mini paso muy breve. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Salva García? Bueno, pues Salva García es un chaval que no es tan chaval, ya tiene 25 años, es periodista y lleva tiempo trabajando en la profesión, lleva tiempo vinculado con la profesión. Incluso antes de empezar a estudiar periodismo ya me gustaba hacer mis pinitos en radios locales, también en YouTube, me gustaba subir mis cosas. Evidentemente, con el paso del tiempo, pues uno va evolucionando, va creciendo. En este mundo actual en el que las redes evidentemente son importantes, pues tienes que ir también abriéndote hueco como medianamente se pueda, pues en TikTok, en Instagram, evidentemente en Twitch, en YouTube, y por ahí voy intentando dejar también mi pequeño sello para que en este caso mi marca personal se pueda seguir desarrollando, pueda seguir creciendo, para al final conseguir el que yo creo que es el objetivo de un periodista, que es poder vivir del periodismo, poder vivir de lo que le gusta y poder vivir, pues bien sea de forma personal con redes o incluso que te llegue la oportunidad mediante redes de entrar en un medio de comunicación de los de siempre, podríamos decir. Totalmente. Me encanta que lo nombres como los de siempre. Sí, porque Soy al final... Bueno, sí, perdona, sigue tú. No digo que al final es con lo que hemos crecido, te quiero decir. Yo creo que somos muchos los que cuando éramos más pequeños veíamos Deportes 4 con los Manolos y evidentemente creo que siempre hemos vinculado pues el periódico, la radio por las noches, la televisión, y es cierto que hoy ya no tienes dependencia de pertenecer a un medio de comunicación, bien sea televisivo, radiofónico o de papel, para poder hacerte un nombre, y cada vez son más periodistas los que, bueno, pues son autónomos en el sentido de que tienen su cuenta de Instagram, su cuenta de TikTok, su cuenta de YouTube, te lo documentan todo y hacen un contenido que es muy bueno, y esto creo que también es una evolución que hemos tenido pues en nuestra sociedad y en nuestro sector periodístico. No, totalmente. Yo, claro, a mí te iba a aclarar lo de que me ha hecho gracia porque sí que es cierto que son los medios que todo el mundo conocemos, como la televisión, radio, entre otras, incluso lo escrito, pero sí me ha hecho gracia el hecho de los más normales, por el hecho de que en verdad ahora parece que YouTube lleva toda la vida y que Twitch lleva toda la vida, TikTok igual, pero es nuevecito casi. Eso es. Y bueno, total. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que ya la has respondido un poco con tu introducción, pero ¿qué te llevó a subir vídeos a redes sociales? Bueno, realmente no te la he respondido, porque claro, ¿qué me llevó a subir vídeos cuando en esta faceta o cuando yo era más pequeño? Porque realmente yo recuerdo que mi primer vídeo que subí a YouTube lo hago con 14, 15 años, que yo creo que no estaba ni capacitado para subir. A esas edades no se debería ni de permitir subir a un chaval nada a YouTube, pero bueno, como yo lo hice casi que a escondida de mis padres, nunca se llegaron a enterar, o se enteraron, mejor dicho, pero más a posteriori, porque recuerdo que lo grabé estando fuera de casa y recuerdo que, bueno, por aquel entonces a mí me gustaba ver a diferentes youtubers y por aquel entonces, pues bueno, pegaba muy fuerte el Call of Duty. Recuerdo una cámara que yo tenía, la puse grabando a la pantalla y me grabé una partida en la que yo evidentemente era muy malo, pero lo que yo hacía era hablar. Yo no era grabar la partida para enseñar lo bueno o demostrar lo bueno que era para
pues oye, estar hablando y comentar mis paridas por ahí, pues con mis 14, 15 años. Con el pasar del tiempo, pues evidentemente todo va evolucionando, uno va creciendo y en este aspecto, pues fui metiéndome en el mundo del periodismo, metiéndome en el mundo del fútbol, que siempre me ha gustado y que siempre ha sido pues mi pasión, y bueno, pues así fue como todo comenzó y así fue como poco a poco evolucionó la cuestión. Perdona si se acuerda un poco de ruido, pero acá ha llegado mi padre y me ha saludado ahí un poco. Perdona si se me acuerda un poquito de ruido. Nada. Vale, perfecto. Y nada, pues sí es cierto que todo el mundo tiene como un poco su comienzo al fin y al cabo. Coincido que a los 14 años es ilegal subir contenido porque luego te arrepientes de ello. Vamos a preguntarle a algunos creadores de contenido ahí. Por ejemplo, a mí se me viene solo a la cabeza ahora mismo Folagor, que lo hizo un poco más mayor, pero el mítico vídeo de cuando quieras jugamos a la Wii, historia de YouTube. Pero sí, al fin y al cabo depende mucho de la etapa en la que estés un poco para comenzar a subir vídeos a YouTube, porque a lo mejor estás centrado en una cosa, aunque hayas empezado a dar los pinitos dentro del mundo del periodismo a corta edad. Sí, evidentemente que cuando ya hago ese clic es cuando yo quiero pues empezar a hablar de la liga, cuando ahora también, por ejemplo, hemos lanzado un proyecto que se llama, no nos hemos currado mucho el nombre, es un proyecto en el que se habla del Málaga. ¿Y cómo se puede llamar un proyecto en el que se habla del Málaga? Pues Proyecto Malaguista. Y este pues ha iniciado hace cuestión de 2 semanas, entonces bueno, es la necesidad de ir creando cosas nuevas, de no quedarse quieto, de no conformarse con lo que tienes y de aspirar siempre a más, y yo creo que esta es la clave para que uno pueda crecer profesionalmente, el ser un culo inquieto. Totalmente. Y el proyecto Malaguista, ¿por qué empezó ese proyecto, valga la redundancia? ¿Qué os dio para empezarlo? Bueno, al final en clave Málaga Club de Fútbol hay muy poco en YouTube. Es cierto que, por ejemplo, está un creador de contenido que mucha gente seguramente conocerá en clave Málaga, que es Bad Charlie, que él sube mucho contenido a TikTok. En YouTube es cierto que también sube sus desplazamientos, sus llegadas, ¿no? En este caso, mejor dicho, momentos en el campo, grabando en la Rosaleda, pero no hay nada más focalizado en el juego, focalizado en la opinión, focalizado en lo que realmente sucede dentro del campo, que es el fútbol, que es algo que yo creo que a todos nos une y a todos nos gusta y genera opinión, y creo que todo el mundo tiene opinión. Yo tengo 2 ojos, tú tienes 2 ojos, tenemos cada uno nuestra visión de un partido de fútbol, y lo que a mí me puede parecer muy bueno, a ti te puede parecer muy malo, o viceversa. Entonces nos llevó a eso, o lo que nos llevó, mejor dicho, a iniciar con Proyecto Malaguista fue que sí, los medios de siempre, como te he dicho antes, existen, evidentemente. Tienes un programa de radio a diario en Radio Marca Málaga, por ejemplo, pero no hay nada en YouTube que la gente pudiese consumir de forma diaria en perfil Málaga. Evidentemente lo tienes con la Liga, con los pizarritas de Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Tienes también con la media inglesa el fútbol inglés, los chicos de A Bote Pronto también con la Liga Española. Hay canales de diferentes equipos especializados, pero yo creo que del Málaga no había nada, y entonces bueno, pues es una apuesta, veremos qué tal sale. Son 2 semanas cuando tú y yo estamos hablando, ya tenemos más de 200 suscriptores, y el objetivo pues es seguir creciendo, evidentemente, y a ver si puede tirar bien esto. Esperemos que sí, totalmente, y desde aquí todo el apoyo también, ya que somos 2 proyectos emergentes ahora mismo, aunque ya los suscriptores han sobrepasado ahí al mío de momento, como por lo menos cuando estamos hablando en este momento. Pero sí es cierto que ahora mismo, si no hay contenido, por ejemplo, como estás diciendo en el ejemplo del Málaga, ahora mismo hay muchas fuentes de información que son más YouTube que los propios medios, o sea que las generaciones próximas están más metidas en YouTube que esperando a que alguien en radio o alguien en tele te pueda hablar exclusivamente del Málaga. Y aparte es que en esos medios es muy difícil poder hablar exclusivamente de un equipo, ya que tienes que abarcar todo lo posible. Sí, bueno, yo más que la información diría la opinión. Creo que mucha gente vía YouTube consume contenido de opinión. Por ejemplo, en lo que a Real Madrid, Barcelona se refiere, Atlético de Madrid, que son los equipos más grandes que tenemos en nuestro país,
hay muchos canales de opinión en los que tienen un montón de visitas porque la gente está deseando recibir o escuchar palabras del que tiene enfrente. Por ejemplo, en Clave Barça tienes a Colderiu, en el Real Madrid tienes a Iñaki Angulo, en el Atlético de Madrid está Rubén Uría y Atlético Stats, y ellos no siempre te están dando información. Es más, de los que he mencionado hay pocos que den información. Rubén Uría te diría que es el único, pero aún así estos que he apuntado tienen un muy buen contenido y la gente evidentemente va a verlos porque quieren conocer su opinión. Además también se rodea de gente que es muy buena, muy capacitada y pues tienes una visión diferente. Entonces esto es lo que me parece clave, ya no solo lo que tú eres capaz de aportar, sino también de quién te rodeas, porque quien te rodea a ti seguramente también te va a hacer mejor, como en todo. Claro, y va a dar, sobre todo, que lo importante es que las opiniones se den como válidas también, o que sean un poco, para mí personalmente, que sean globales, así un poco de que sea una opinión basado en lo que puedas ver objetivamente muchas veces. Porque es que si no, hay muchos que se lanzan ahí, dicen una barbaridad, se quedan tan anchos y tan panchos y ya está, ahí está todo. Bueno, a ver, al final esto es como todo. Yo siempre digo, lo que se consume no creo que sea culpa del creador, creo que es culpa del que lo consume. Quiero decirte, hay mucha gente que dice, no, yo a este canal o yo a este programa no lo veo porque se dicen muchas cosas fuera de lugar. Bueno, puede ser cierto, o puede ser una opinión que no esté mal tirada, pero luego te vas a mirar datos y ese canal o ese programa o esa persona a la que te estés refiriendo, hay muchas veces que tiene un montón de apoyo, un montón de seguidores o un montón de interacciones. Entonces, yo estoy en tu línea de que a mí, cuando me gusta hablar, yo hablo de forma personal, quiero hacerlo, por un lado, de forma honesta, que esto no pongo en duda que la gente también siempre lo busque, la honestidad, y por otro lado, evidentemente, no decir cualquier cosa. Es decir, cuando uno quiere intervenir, hacerlo de una forma pues que haga o le aporte algo nuevo, mejor dicho, al que está al otro lado de la pantalla. Dicho esto, insisto, al final el contenido que cada uno crea creo que es libre y si te funciona, pues bueno, ya digo, no me parece tanto de criticar al contenido, al creador, sino que esto yo siempre lo he dicho, para mí los medios de comunicación o los periodistas incluso somos una empresa. Te quiero decir, cuando hay gente que dice, no, pero es que ¿por qué este medio ha sacado este titular en el día de hoy cuando ha sucedido otra cosa en multideporte, ¿no? Sucede algo en fútbol y ocupa la portada del diario Marca o del diario AS por delante de que una jugadora de bádminton o de voleibol con su pareja ha sido campeona de Europa. ¿Y por qué va en portada la victoria del Real Madrid en la jornada número 15 de Liga? Bueno, muy sencillo, porque está visto y comprobado que cuando se saca una portada del Real Madrid en Marca o una portada del Fútbol Club Barcelona en el diario Sport, tiene mucha más tirada, tiene mucha más venta que si sacas cualquier otra cosa. Entonces, ¿puede molestar? Entiendo que sí, puede llegar a molestar y que hay gente que lo ponga en duda, pero yo también entiendo que en muchos momentos eso, los medios de comunicación son empresas y se rigen en base a lo que el espectador o el consumidor le pide. Y si tú haces una portada y tienes un día 500.000 ventas y al día siguiente haces otra diferente y tienes 120.000 ventas, yo entiendo que tú pienses, oye, la rentabilidad de mi negocio va por las 500.000 ventas y no por las 120.000. Entonces, bueno, al final, pues, insisto, creo que el periodismo no deja de ser una empresa, los medios de comunicación más que el periodismo, los medios de comunicación no dejan de ser una empresa y esto pues te lleva a que en momentos creo que se dejan de lado cosas que deberían de ser importantes a la hora de cubrir y a la hora de hablar de ellas, pero que puedo entender a los que en este caso rigen la línea periodística. Totalmente de acuerdo. En ese caso, es que al fin y al cabo, un periodista, al fin y al cabo, hay algunos que se hacen marcas incluso con su nombre. El simple hecho de llamarte, por ejemplo, que se me viene a la cabeza y no por nada especial, Josep Pedrerol ya es una marca casi. Ya que de repente te venga una marca externa a decir, oye, quiero que Josep Pedrerol haga esto, la marca Josep Pedrerol vende tanto y por esto. Pues obviamente él no es nada que... Es lo que tú dices, no se puede, él puede hacer negocios con su nombre ya que se lo ha ganado en ese sentido.
Y Sí, eso sí, es una es frase que así. me ha gustado mucho, la verdad. Es una frase que me ha Es gustado. así, y no te tienes que ir a Josep Pedrola, a Manolo Lama, que evidentemente son referencia dentro de este mundo. Yo creo que te puedes quedar incluso con chicos, pues, que no tengan tanta experiencia en el sector, gente que sube vídeo a TikTok que ya se ha hecho su propia marca. Por ejemplo, Adri Contreras tiene hasta una marca de patatas y comenzó siendo, pues, bueno, un creador de contenido, un periodista. No recuerdo si fue en charlas de fútbol, creo que sí, es como se llamaba por aquel entonces el canal, no sé si luego evolucionó, pero vaya, que Adri empezó así y hoy pues fíjate quién es Adri Contreras, un chico que, pues, insisto, es una marca. Totalmente. O sea, empezó ahí como becario del Chiringuito también. Luego ya empezó a subir vídeos a redes, pasó por charlas de fútbol y sí es cierto que evolucionó, pero charlas de fútbol en sí en general evolucionó a Kaiser, duró muy poquito y ya empezó a hacerse su propia marca personal y al final ya es cierto que el ejemplo de redes sociales perfecto es Adri Contreras. Porque tenemos ahí a la Kings League y le tenemos hasta en la sopa al fin y al cabo. Eso es, eso es. Y bueno, vamos a volver a hablar de ti, que lo importante es, como te he dicho, que eres tú el personaje principal de esta entrevista. Y quiero saber cómo te llegó a ti la pasión por el periodismo. En el coche. Al final cuando escuchas la radio vas escuchándola siempre en el coche, ¿no? O ahora ya a lo mejor sí que uno lo habitúa a estar en el gimnasio con el móvil, pero yo cuando era más pequeño yo la escuchaba solo en el coche y yo recuerdo los viajes de mi casa a mi pueblo, que es de una media hora, 40 minutos cada fin de semana, coincidiendo con aquel entonces por lo que era el carrusel deportivo, que sigue siéndolo hoy en la SER, pero lo integraban diferentes componentes, los que hoy se encuentran en COPE. Hablo aquí de Manolo Lama precisamente, hablo de Paco González, pues de todos los que hoy, Pepe Domingo Castaño, los que hoy se encuentran en la cadena COPE. Y escuchando la radio, yo recuerdo que iba jugando a la PSP casi siempre, 2006 o bueno, 2009 mejor dicho, pero yo jugaba al Pro 2006, me quedé anclado en el 2006, gran juego, por cierto, el Pro Evolution Soccer 2006. Y yo recuerdo pues que yo iba a lo mejor jugando mi partido y mientras iba escuchando que narraban los de la radio, a mí me gustaba también narrar mi propio partido del Pro Evolution. Así que yo recuerdo que un día le dije a mi madre qué es lo que tengo que hacer para narrar partidos y me dijo, pues entiendo que tendrás que estudiar periodismo. Y esto ya digo, a lo mejor con la edad de 9, 10 años, desde muy pequeño. Recuerdo que hasta los 9, 10 años decía que quería ser veterinario. Nunca llegué a ser veterinario porque además luego cuando fui evolucionando en la ESO me di cuenta que todo lo relacionado con biología y con asignaturas de ciencias, podríamos decir, se me daban fatal, se me daban horribles y bueno, yo hice el bachillerato finalmente de sociales, pero ya digo que muy interiorizado tenía desde los 11, 10 años aproximadamente que quería hacer periodismo y ya digo, fue en el coche con la radio. Los estudios ahí ya te dijeron que no podías tirar mucho por veterinaria y al final, pues mira, un gran periodista te estás convirtiendo ahora mismo, o sea que poco a poco va todo y al final va cambiando ahí la vida en cualquier momento. Yo por suerte, por darte mi experiencia personal, yo supe que quería ser periodista desde que empecé a ver charlas de fútbol, o sea que... Bueno, en este caso, diferente, claro, yo no sé con qué edad tú empezaste a ver charlas de fútbol, pero yo cuando tenía eso, 9, 10 años, pues charlas de fútbol no existía, YouTube se veía de forma muy puntual para ver además highlights de un jugador que te recomendaba tu primo mayor, en mi caso hablo yo. Mi primo me llegaba y me decía, hay un chico que se llama Ibrahimovic que es buenísimo. Yo buscaba YouTube Ibrahimovic y flipaba con él. Y recuerdo buscar vídeos de Kaká y flipar con él. Y recuerdo que cuando Cazorla en 2012 se marcha del Málaga al Arsenal, buscaba en YouTube cómo jugaba Cazorla y qué había hecho el Arsenal. Y bueno, pues esos fueron mis primeros contactos con YouTube en lo que a búsqueda de fútbol se refiere. Y luego también lo que te he comentado anteriormente, ver videojuegos, pero eso yo creo que ya fue un poco más mayor, 2015, 2016, con 14, 15 años, como te apuntaba anteriormente. Claro, es que al fin y al cabo, si lo mínimo que juegues un poco al Pro y al FIFA, ya te vas a enganchar un poco así a... Vas a ser un poco sabiendo del fútbol y al fin y al cabo también te vas a ir desarrollando bastante
Y ya si te haces hasta tus propias películas con este se la pasa, no sé quién, ya encima ya vas con el oficio en marcha. Eso es. Y bueno, algo muy importante, ¿cómo te llegó a ti tu pasión por el deporte? Pues no te sabría dar respuesta a esta pregunta, pero principalmente porque yo creo que siempre he vinculado o siempre he vivido vinculado al deporte. Desde que tenía, no sé, 3, 4 años, yo recuerdo que mi madre, como muchas de nuestras madres, nos apuntan a según qué deportes. A mí me empezó apuntando a... Yo recuerdo que iba como a una especie de pabellón y hacía una serie de ejercicios, pues de saltar a la comba, de meterme dentro de unos aritos, no recuerdo cómo se llamaba eso a lo que mi madre me apuntó, pero bueno, éramos todos pequeños e íbamos, no sé si 2 o 3 veces por semana para estar en actividad y para que fuésemos teniendo movimiento. Y ya con 5 años, 6, no sé, me apuntó a fútbol, porque yo quería jugar a fútbol, porque en el recreo, pues bueno, jugábamos a fútbol y bueno, yo creo que al final fue algo natural, evolutivo, no sé, yo al menos es así como lo recuerdo, no es algo de que, ¿cómo nació tu pasión por el deporte? No sé, yo es que desde pequeño me siento vinculado con el fútbol, es más, bueno, con el fútbol y con el deporte en general. Mi madre de pequeño, bueno, ahora de mayor me cuenta que yo de pequeño, que lloraba mucho, era muy llorón, la única forma que tenía, y es increíble, ¿no? Hoy lo piensas y dices, jolín, esto es por qué. Luego sí que es cierto que hablas con expertos y te dicen que hay veces que sí, que el verde relaja a los niños pequeños cuando lo ven en televisión, pero que cuando yo tenía a lo mejor 1 o 2 años y era muy, muy llorón, la única forma de la que era capaz de relajarme, o incluso con meses, era cuando había fútbol en la tele, yo no lloraba. El fútbol estaba jugándose y yo no lo lloraba. Evidentemente que yo no sabía qué era el fútbol, pero bueno, entiendo que a lo mejor ese color verde, insisto, del campo, hacía que yo, pues, callase por un tiempo. Así que desde pequeño estoy vinculado al tema del deporte. O sea, que ya les ponías encima la excusa perfecta para poneros fútbol. Si no teníais fútbol, pues llantito que... A llorar. Totalmente. Tendría que haber continuado con esto siendo ahora mayor, pero sí. Va a ser que no. Sí. No, pero me sorprende bastante porque sí es cierto que mucha gente tiene una relación o algún hecho muy íntimo con el tema de me enamoré del fútbol por mi padre, y de repente, yo aquí, pues la progresión típica de la edad, que todo el mundo pasa al fin y al cabo por un deporte que ahora mismo no te acuerdas ni qué hacía, y luego fútbol. Y ya sí. O sea, no, yo en tema, este caso de padres a hijos, como muchas veces está ese lema, sobre todo además vinculado al tema del Atlético de Madrid, no me ocurre porque a mi padre sí le gusta el fútbol, pero no es especialmente futbolero. De vez en cuando algún partido sí que ve. Cuando llegan, por ejemplo, los grandes partidos de Champions, pues le gusta sentarse delante de la televisión. A veces está pendiente de lo que dice un medio, otro medio, en cuanto al móvil lo está mirando, pero no es una persona que viva pendiente, nunca lo ha sido del fútbol él. En este caso yo soy totalmente opuesto y mi madre, pues no te voy a decir que odie el fútbol, pero para que te hagas una respuesta, mi madre es de las personas que si le preguntas de qué equipo eres, ella te va a decir que de la selección española, así que ya te puedes imaginar. Perfecto, le da totalmente igual el fútbol a mí. No, yo en mi familia igual, mi padre antes era más forofo mi abuelo que él, pero mi padre se la trae al pairo el deporte y mi madre perfil tu madre, o sea, Hugo, ¿quién está jugando? Mamá está jugando en selección española y juega contra el Real Madrid. Más o menos igual. Pero me parece muy interesante sobre todo eso, sí, la verdad, porque encima, si eres de familia colchonera, es difícil que no te transmitan tanto ahí. No, en mi caso no soy de familia colchonera, pero en este caso no, vaya. Bueno, es que me has puesto el ejemplo de la familia colchonera y digo, como una familia colchonera no te transmita el ímpetu tanto que tienen ahí del Atleti, me resulta raro que no estuviese ligado ahí al fútbol. Pero bueno, hablando más de tu contenido, chismeando mucho por ahí, viendo mucho tu contenido, he visto mucho que tienes un contenido muy variado. O sea, tienes un contenido tanto incluso de información
subes muchos Ujú. clips de tweets a TikTok también, he visto por ahí alguno que otro. Sobre todo he visto mucho también el tema de cómo explicarlo, no es la poetización del fútbol como lo del fútbol o la grada comenta, pero sí he visto mucha información o mucho trato de un jugador en un vídeo y me gusta bastante. ¿Cómo tienes tanta variedad de contenido? ¿Qué te dio por tanta variedad de contenido? Bueno, al final yo creo que, como te he comentado, hay que ser polivalente dentro de esto del periodismo, tanto en cuanto a la utilización de herramientas como evidentemente a la creación de contenido. Tú tienes que especializarte, creo que, o focalizar el tiro en algo concreto. Yo, por ejemplo, ha sido el fútbol español y si te das cuenta, mis vídeos mayoritariamente, hay alguna excepción, por ejemplo, hace poquito subí un vídeo de Giroud, que nunca ha pasado por el fútbol español, pero es un jugador que a mí siempre me ha gustado, pero mayoritariamente casi siempre va todo vinculado al fútbol español. Eh, y luego, respecto al tema de contenido, bueno, por ejemplo, las piezas que subo yo a TikTok, en este caso, de jugadores concretamente, hablando de su estilo de juego, haciendo comparaciones y todo esto, yo creo que, y evidentemente hoy sale, tú has mencionado a eFootball, porque evidentemente eFootball hoy, Iker, es referencia total y absoluta dentro de lo que TikTok e Instagram se refiere. Pero yo creo que nos tenemos que ir más atrás todavía, si cabe. Antes te he mencionado Deportes 4, te he mencionado los Manolos, y quien viese los Manolos, yo te lo he dicho. Yo, por ejemplo, comencé a estudiar o me ilusioné por el periodismo, ya te he comentado, por el tema de la narración, por ir escuchando en la radio, pero a mí me encantaba llegar del colegio, plantarme delante de la televisión en el sofá cuando iba a comer y ver los Deportes 4, pero no porque Manolo Lama o Manu Carreño te fuesen a contar que había ocurrido X o Y, no, porque le daban paso a una serie de piezas televisivas que me parecía que estaban muy curradas, que eran muy divertidas, que jugaban con la música, que jugaban con el guión. Insisto, esto también es escuela Robinson en su momento, esto es algo que en Canal Plus siempre se ha hecho muchísimo. 4 también se hizo, al final 4 Canal Plus por aquel entonces iban muy de la mano, así que evidentemente todo esto ha ido evolucionando y es algo que yo insisto, la narración y la realización de piezas televisivas, que en este caso son adaptadas al formato de TikTok y evidentemente a lo que la gente va pidiendo, me parece que es algo que siempre ha tenido tirón y no hay más que ver la tirada que tienen los vídeos en cualquier cuenta que te metas y que cada vez son más y más y más. Totalmente, eso sí. Pero me resulta curioso porque es verdad que no había caído que antaño, antes del eFootball, también había contenidos similares del palo. O sea que sí es cierto Sí, sí. que Que esto. al final casi siempre se dice que está todo inventado, ¿no? Bueno, es que a mí me hace mucha gracia porque tú has mencionado, por ejemplo, también a Javi de la Grada Comenta. Ahora hay un chico que se llama Gonzalo que también está teniendo un tiro muy grande, que juega con las canciones y me parece que lo hace muy divertido. Y te metes a mirar comentarios de Gonzalo y hay gente que dice copió a eFootball o le hace la competencia a eFootball. Y yo entiendo, insisto, que Iker sea hoy la referencia y el primero que se te viene a la cabeza es Iker, y lo entiendo, insisto, pero que no es algo que se haya inventado, creo que una persona en concreto, que es que Pulido, en este caso, que es el que era director en aquel entonces de Deportes 4 y que tenía mucho vínculo también con Canal Plus y demás, es que yo creo que ahí creó una escuela y que poco a poco ha ido desarrollándose y que evidentemente somos muchos los que crecimos con esa escuela, con ese formato de vídeo y hoy pues lo plasmamos en redes sociales también. Lo ha revivido un poco en sí, Iker, porque sí es cierto que yo tengo 20 años ahora mismo y sí que he estado viendo Deportes 4 mucho tiempo y todo, pero no recordaba eso, pero sí es cierto que alguna vez de haberlo visto sí, pero es lo que te he dicho, que creo que es que ha sido que lo ha revivido, le ha dado una segunda vida al final todos estos creadores de contenido y al fin y al cabo los medios están luchando por tener ahora mismo Gonzalo Moreno, ahora mismo la ficha Mundo Deportivo más rápido imposible, o sea que al fin y al cabo es revivir ahí un poco. Es lo que dices, no todo está inventado, pero hay veces que hay que hacer un Frankenstein y revivirlo al fin y al cabo. Total, es ir renovándolo poco a poco e ir adaptándolo, insisto,
a lo que actualmente se pide en cuanto a la sociedad o al consumidor. Totalmente. Encima del periodismo que hay que ser, no vamos a decirlo tan malsonante, pero tampoco creo que se entienda tan mal. Somos un poco esclavos de las visualizaciones, hay un poco esclavos de lo que el público demanda y al fin y al cabo de la publicidad, sobre todo en televisión. Y bueno, ya he visto que has estado hablando mucho de narración y de las piezas de televisión durante este rato que hemos estado comentando esto. Y son dos cosas que, reflexionando, el narrar está mucho más visto en radio y en televisión en otro formato también, y las piezas en televisión obviamente son propias de televisión. ¿Tú qué preferirías, hacer radio o hacer televisión? ¿Cuál es el medio de los dos que te sientes más cómodo? Hacer radio. Al final yo creo que la radio es lo más cercano, es lo más, pues eso sí, lo más cercano, lo que hace que uno sea más natural. Al final hoy está Twitch y para mí Twitch, hay gente que te dice, no, es una mezcla de radio con televisión. Yo creo que Twitch es radio, lo que pasa que es cierto que le metes imágenes. En televisión todo va mucho más guionizado por norma general, tienes una escaleta de tiempos a seguir. En radio es un poco, al menos en programas deportivos, porque luego están programas informativos que sí que tienen que seguir un tanto más de escaleta, pero en programas deportivos es libre albedrío lo que se te va viniendo por delante. Evidentemente que tienes que tener una serie de puntos a tratar en el día, pero es que cuando hay un partido y ha ocurrido según qué cosa, es que el programa está hecho y además es escuchar diferentes opiniones. Y luego también en tema radiofónico, en cuanto a la narración, creo que la narración de radio es mucho más sentida que la de televisión, porque en televisión tienes que saber que lo importante no es la narración, lo importante es lo que la gente está viendo. El fútbol, en este caso, la gente que pone, mejor dicho, la tele, le importa muy poco el narrador que haya al otro lado de la pantalla, que evidentemente, puestos a elegir, pues te gusta escuchar a uno que tú consideres que es bueno, porque esto también para gustos los colores. Habrá gente que le parezca muy bueno uno y habrá gente que le parezca muy bueno otro, y yo no me voy a meter, pero que a lo que voy es que cuando tú pones la televisión es para ver qué es lo que está haciendo el extremo del Leganés, no para ver qué es lo que te está contando el narrador que está dando al Leganés. En cambio, cuando tú pones la radio, tú no vas a ver el fútbol, o por lo general no vas a ver el fútbol. Entonces, o incluso puede que estés viendo el fútbol, pero si te pones la radio no es porque quieres ver el fútbol en la radio, porque no se puede ver, es porque quieres escuchar qué es lo que te dicen en la radio. Y al final en la radio creo que todo es mucho más sentido, todo es mucho más cercano y me parece bastante más dinámico. Totalmente, mucho más dinámico, pero coincido muchísimo con el tema de que es más pasión, porque al fin y al cabo no tienes el soporte de las imágenes, entonces tienes que narrar hasta lo más mínimo, o sea, tienes que mencionar hasta el más mínimo detalle y encima tienes que ponerle más ímpetu a todo porque el oyente va a celebrar más tarde, al fin y al cabo, porque no tiene la misma imagen que tienes tú para ir marcando el tempo. Tienes que poner la pasión al gol o incluso a la jugada. Sí, sí. Pero sí es cierto que un poco más la televisión es para ver que nos resten puntos en el fantasy y la radio más para escucharlo tranquilamente. Podría ser una buena definición. Y bueno, he visto en tu Instagram que es que me encanta la descripción porque dices a veces de Málaga y a veces en Madrid. Bueno, a ver, de Málaga soy siempre, esto vaya por delante. Yo soy malagueño y muy orgulloso de ser malagueño además. En este caso, creo que cuando además uno sale de su tierra, las raíces todavía se hacen más largas. Creo que te sientes más atraído por lo tuyo, al menos a mí me ocurrió, que yo estando en Málaga, evidentemente era muy de Málaga, pero estando fuera de Málaga era más de Málaga todavía. Yo decía, jolines, quiero volver a Málaga, quiero estar en Málaga, me gusta escuchar música, me gusta esto, todo relacionado con Málaga. Pero bueno, yo estudié mi carrera de periodismo en Madrid, en la Rey Juan Carlos. Allí conocí a mi pareja, actual pareja, llevo ya con ella 6 años. Entonces, bueno, quieras que no, ella es de Madrid, yo soy de Málaga. Pues como la vida misma pone, o como indico en Instagram, a veces en Málaga, otras veces en Madrid. Por ejemplo, el día de Navidad estaré en Málaga con mis padres, el día de Nochevieja estaré
en Madrid con la familia de mi pareja, que también ya es mi familia, ¿no? Porque al final esto es como todo, pero que es eso. Unas veces estoy en Málaga y otras veces estoy en Madrid, pero que quede constancia de que sí, soy malagueño, por bandera además, pero hay veces que no estaré en Málaga y que me encontrarás por Madrid. Y bueno, vamos a ir finalizando por aquí la entrevista. Y ahora mismo estoy haciendo lo de las nominaciones, entonces te invito a que me nomines a tanto deportista o como algún creador de contenido o periodista que creas que pueda aportar un valor a este canal y simplemente eso. Bueno, pues ya que te lo he mencionado anteriormente y que además es malagueño, te diré Bad Charlie. Bad Charlie creo que puede ser un nombre interesante. Perfecto, pues agradecerte de nuevo tu tiempo, Salva. Sobre todo también las disculpas por el hecho de que estaba planeada mucho antes y al final se ha retrasado un pelín más de lo esperado. Y bueno, sobre todo a vosotros, chicos, los que estáis viendo la entrevista, seguirnos sobre todo en redes sociales a ambos, las tendréis en la descripción todas. Y pues nada, ya despedir a Salva de nuevo y a vosotros, like, suscripción y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.